Bueno, pues una semana más por aquí. Esta semana con un artículo un poquito de opinión, ¿vale? Un vídeo de opinión. No tiene nada que ver con Proxmox y tal, aunque sí seguimos tocando un poco el tema de los NAS. Mirad, en esta semana me ha dado por pensar que, bueno, ¿cómo, qué podemos recomendar a la hora de comprar un NAS? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque me encuentro con esto en el grupo de Telegram, ¿no? Normalmente en el hilo, ¿vale? De que me compro del grupo de Telegram de Synology, pues resulta de que nos encontramos con estas típicas preguntas, ¿no? Pues tengo este presupuesto, sobre todo está subiendo todo el tema de multimedia, como ya hemos hablado, ¿vale? Y todo esto es porque, bueno, toda la multimedia con la subida de precios que está viendo de las plataformas de streaming con su bajada de contenido, su bajada de calidad, no justifica la piratería, pero sí es verdad que la gente empieza a buscarse alternativas a perder características que antes tenía de manera, digamos, por otro precio, ¿no? Entonces, ante esta subida y esta bajada de características, la gente se busca las habichuelas, ¿vale? Entonces, pues bueno, presupuestos de tanto, ¿vale? Y quiero hacer esto, que si merece la pena este tipo de NAS, tal. Bueno, pues mira, os voy a ser muy sincero. Deciros que para mí, si tenéis que comprar un NAS de Synology, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la serie Plus. Lo siento, ¿vale? Personalmente os lo digo. ¿Se podría hacer con una serie J? Se podría hacer, pero es que el problema es que si estamos buscando sobre todo NAS para multimedia, eh, nos encontramos con que puede ser que un día, ¿vale? Por algún motivo tengamos que transcodificar. Y los NAS de la serie J no transcodifican, ¿vale? Primero porque no tienen gráfica, segundo porque son los más endebles de la gama, ¿vale? Son los NAS de entrada que están enfocados a un uso muy básico, por ejemplo, para lo que es una nube propia y poco más, ¿vale? Copias de seguridad y poquito más. No hay que pedirle, no se le puede pedir mucho más a ellos, ¿vale? Entonces, bueno, es complicado, pero es que es así, ¿vale? Entonces, pues bueno, nada, no veo más por ahí, ¿vale? ¿Qué más cositas? ¿Por qué no recomiendo la serie normal? Pues porque la diferencia entre la serie normal, la serie Value, ¿no? Y la serie Plus prácticamente es mínima. Entonces la serie Plus nos da unas posibilidades como por ejemplo es instalar Docker o incluso reproducir más capacidad, más potencia para reproducir contenido multimedia si tenemos que llegar a transcodificar. ¿Vale? Y bueno, pues por eso siempre recomiendo la serie Plus, ¿vale? De Synology. Problema, precio, evidentemente, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final además, con el tema de toda esta subida de peticiones de multimedia, ¿vale? Nos encontramos con un problema. La multimedia tiene un defecto muy grande y es que si tienes un poquito de diógenes digital, la multimedia ocupa muchos sitios. Y por muchos sitios, muchos teras. Entonces, claro, ¿qué me pasa? Que los discos están caros. Yo la verdad que, bueno, he hecho la comparativa desde la página del distribuidor oficial de Synology en España, que es Cloudea, uno de ellos, ¿vale? Y bueno, ahora os iré enseñando un poco las combinaciones que he hecho, ¿vale? Todo, todo este tema, ¿vale? Viene por una notificación que recibí de cuando tenía el otro NAS de respaldo. Eh, mi situación actual es esta, ¿vale? Es decir, mi NAS, yo tengo un 1621 Plus que me compré a finales de enero, primero de febrero. Y bueno, pues tiene puesto los cuatro discos de 4 teras que tengo desde que tengo NAS, digámoslo así, ¿no? Desde que pasé por el 918 Plus, que fue la compra, y que de ahí pues saltaron a Android, de Android saltaron a Sustor y de Sustor han vuelto al 1621, ¿vale? De momento tienen su tiempo, pero siguen respondiendo de manera excelente, con lo cual no he tenido ningún problema. Y bueno, con los cuatro discos en SHR, perdón, yo consigo una capacidad de 10,9 teras. Vale. Eh, en el otro NAS, ¿qué tenía? Bueno, pues en el otro NAS lo que tenía era esta disposición, ¿vale? Era una de dos bahías con dos discos de 4 teras, con lo cual solamente tenía 3,6 teras de almacenamiento.
Y bueno, me encontré con el detonante bueno, que recibo una notificación, ¿vale? Que no sé dónde está exactamente, ¿vale? Está aquí. Un día recibo esta notificación, ¿no? De que me dice que me estoy quedando sin capacidad, ¿vale? Este NAS 224 Plus con dos discos de 4 teras lo que hacía era reproducir una carpeta, sincronizar una carpeta remota que se llamaba vídeo, ¿vale? Y hacer la copia de seguridad de mi 1621 de forma deslocalizada en este NAS que estaba en otra ubicación. Yo no tengo mucho Diógenes digital y os lo puedo enseñar aquí. Es decir, esta es mi carpeta vídeo que tiene toda mi multimedia, con lo cual yo tengo ocupado 2,16 teras. Pero es que de estos 2,16 teras que tengo de multimedia, hay que restarle estos 250 gigas que tengo aquí, que son de los archivos propios de los vídeos del blog. Entonces, de las creaciones de los vídeos del canal de YouTube, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que no tengo gran cosa. Es decir, puedo tener 1,9 teras de multimedia, ¿vale? Por ahí veo burradas bueno, de teras y teras y teras y teras de multimedia, ¿vale? Que yo personalmente pues no lo entiendo, aunque se respeta. Es decir, tú tienes tu NAS y con tu NAS haces lo que tú quieras, ¿vale? Pero bueno, venimos a un poquito a comentar eso, ¿no? A ver cuál es la mejor opción, ¿vale? Empezamos por NAS de dos bahías, ¿vale? Y fijaos, ¿no? Esta opción que yo os digo que tenía, ¿vale? En el 224 con dos discos, como estaba, ¿vale? Eran discos de Synology con dos discos, que aquí veis, dos unidades de 4 teras. Este NAS sale de partida en 627,70 euros. Deciros que el precio de partida de un NAS no es nada barato, ¿vale? No es nada barato. ¿Y por qué os digo esto? Porque la gente cuando viene al mundo NAS se cree que, bueno, con 400, 300 euros se puede comprar un dispositivo y encima montar un Plex para toda la familia y que le funcione, ¿vale? Y aquí, como veis, pues simplemente una de dos bahías con dos discos de 4 teras que realmente dan para poco, ¿vale? En el tema multimedia, hablamos ya de un precio de partida de 627,70 euros. Aquí, deciros, no están sumados los dispositivos finales que nos van a ahorrar disgustos. Es decir, cuando tú tienes que transcodificar, siempre hemos dicho que puedes hacerlo con el NAS, cosa que, por ejemplo, en Synology viene capado el Plex, la decodificación de hardware por hardware de Plex, ¿vale? Viene capado y tendrías que comprar tu Plex Pass, ¿vale? Plex Pass está en torno a los 130, 140 euros la licencia de por vida. Entonces, eso habría que sumarlo aquí como un coste. O sea, es decir, hablamos ya de que nos iríamos a 750 euros de partida, ¿vale? Y con 4 teras, que ya os digo que no es ninguna maravilla si vas a acumular multimedia. Eh, Mejor 2 o mejor 4, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, lo comparamos un poco 2 y 4, ¿no? Si me vengo aquí, el siguiente que hago pues es hacer la misma combinación, pero con unas de 4 bahías. Es decir, me compro el DS423, que es exactamente igual por dentro, ¿vale? Y le pongo esos dos discos de 4 teras. Y el precio de partida se dispara, ¿vale? Se dispara de tal manera que, bueno, que llega vamos a ver, llega a 826 euros, ¿vale? ¿Esto qué significa? Una diferencia de partida de 200 euros y una inversión inicial de 826 euros. Esta inversión inicial no está al alcance de todo el mundo, ¿vale? Lo digo así de claro. A mí no me parecen precios muy elevados. La electrónica está en un precio muy elevado. ¿Podría hacérmelo yo? ¿Podría hacérmelo? Entramos en una dinámica y una corriente que puedes ahorrarte por un lado y lo que te ahorras por un lado lo pierdes por otro, ¿vale? Aquí ya sabemos que hemos tenido montajes de torres con Unreal, ¿vale? Yo mismo lo hice la mía. Mi composición salía en 600 euros. Luego sumó un poco más porque, bueno, aquí la verdad que es que 600 euros, pero claro, yo no tuve que comprar discos, ¿vale? Aquí estamos hablando de comprar discos, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que
aquí entre estas dos opciones, entre 2 y 4 bahías para empezar con 4 teras, y si crees que no te vas a equivocar, ¿vale? Que esa es otra opción que siempre pasa en el grupo. La gente viene empezando o viene con una decisión en la que tiramos por lo económico y al final lo económico te lleva a una equivocación, ¿vale? Os lo digo porque, por ejemplo, no veo la gente que se mete en este mundo del NAS y se compra una de 2 bahías, es una persona que si le gusta un poco está condenado a fracasar. Es decir, terminas vendiendo tú unas de 2 bahías y te vas a uno de 4 o a más bahías, ¿vale? Como es mi caso. Entonces, pues bueno, deciros que... ¿Por qué hice esta opción? Esta opción, porque para mí es la opción que más me gusta. Yo siempre he dicho, y es lo que recomiendo, que yo recomiendo unas de 4 bahías y que solamente pongas bahías inicialmente en 2 discos. Pero claro, esta opción no es la más económica. Aquí hay 200 euros de diferencia entre la opción de partida, un 224, y la opción de este 423, ¿vale? Entonces, pues bueno. Luego, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, se nos ocurre, pues vamos a subir almacenamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, vamos a subir el almacenamiento, por ejemplo, pues si los discos se me quedan cortos, ¿no? Es decir, me he comprado una de 2 bahías, los discos se me han quedado cortos porque acumulo multimedia por encima de mis posibilidades, ¿vale? Y bueno, y decido de que ahora o voy a hacer una inversión inicial de un importe más alto o voy a comprar discos nuevos, ¿vale? Porque me he equivocado. Entonces, pues bueno, la verdad que es algo complicado. Mira, si yo me voy a un 224 y por ejemplo ya subo a discos de 12 teras, ¿vale? Que ya es algo... hablamos de que ya pasamos de los 1.000 euros. Aquí, como os digo antes, no estamos sumando las opciones de los dispositivos finales que hagan las transcodificaciones para que este NAS pueda permitir la reproducción simultánea de varios clientes de Plex finales, ¿vale? Es una cosa que, bueno, que al final esto se soluciona rápidamente o con un Android TV, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un Xiaomi Mi TV Box, estos de Xiaomi, que valen 50, 60, 70 euros, ¿vale? Pero después, por ejemplo, en algunas televisiones tuve que cambiar el dispositivo, el Fire TV, por el Fire TV 4K. Son dispositivos que están en torno, depende, porque hay dos modelos, ¿vale? Hay uno 4K normal y otro que es un 4K que ya trae Wi-Fi 6 y tal. Pero bueno, con el básico me parece que estaban en torno con las ofertas que suele haber siempre. Amazon te saca unas ofertas cada 15 o 20 días y suelen estar en torno a los 40 euros, con lo cual, oye, súmale 40 euros por cada dispositivo final que tengas que añadir, ¿no? Entonces empezamos a hacer cantidades bueno, que, oye, son cantidades muy respetables, pero no los voy a meter aquí porque ahí cada uno se comprará lo que le guste para que funcione, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo digamos que sé, tengo claro que voy a dedicar el NAS a multimedia, ¿vale? Y si yo compro este NAS de 2 bahías con disco de 12 teras, me estoy yendo a 1045, ¿vale? 2 bahías. Y sin equivocarme, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? 12 teras aproximadamente te dan unos 10, casi 11 o 11 y poco teras disponibles, ¿vale? Cuando tú creas tu sistema de RAID. Porque si es verdad, tú puedes comprar discos y no tener respaldo. Y entonces tú no tienes aquí 12, sino tienes 12 más 12. Pero 24 teras, como tengas que hacer una copia de seguridad de manera externa, mal. Y si un disco se te va, probablemente pierdas la información de ese disco. Entonces, al final, estamos hablando siempre con copia de respaldo, ¿vale? Con un SHR con sistema espejo, ¿vale? En el caso de ese 224, o con una tolerancia a fallos de un disco en el caso de las 4 bahías, ¿vale? Entonces, fijaos, esto me va a dar una capacidad de unos 11 teras por ahí disponibles, ¿vale? Claro, cuidado, es lo que yo digo, yo tengo mi NAS de 4 bahías con los 4 discos de 4 teras, los tengo con la misma capacidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me planteo, digo, bueno, pues vamos a hacer dos cosas. Como yo quiero obtener la misma capacidad, compro un NAS de 4 bahías y le pongo 3 discos de 6 teras para tener los 6 más 6
y tener ese último disco de respaldo. Esto ya se empieza a equilibrar un poquito más y las opciones, como veis, ya son más interesantes, ¿vale? Es decir, en el otro lo que teníamos era 1045,70 y en este tenemos 1145, ¿vale? Con esta opción. Entonces aquí la diferencia son 100 euros. Y 100 euros, pero tengo la ventaja de que tengo esta bahía vacía, ¿vale? Para un futuro almacenamiento. Con lo cual ya aquí empieza a cobrar sentido que es mejor la opción de un NAS de 4 bahías que un NAS de 2. Seguimos subiendo el importe, evidentemente. Vamos cada vez más para arriba, ¿vale? Entonces, cuidadito. Vamos ahí, que cada uno vaya viendo lo suyo. Pero, oye, que ya vamos con algo de respeto. Pero fijaos, si hacemos esta opción con los discos de 4 teras, vamos a tener la misma capacidad y sin embargo el precio se reduce a 1080, ¿vale? 1080 hablamos de una diferencia de 35 euros. Y siempre un NAS de 4 bahías nos va a dar mucho más juego, ¿vale? Que un NAS de 2. El NAS de 2 no te permite errores. El NAS de 4 bahías sí te los permite, ¿vale? Porque aquí puedes empezar a jugar con los discos, con los tamaños, con los RAID y con las historias, ¿vale? Entonces aquí, fijaos, es interesante que ya empezamos a tener un precio muy equilibrado de lo que sería un NAS con dos discos de alta capacidad, de 12 teras, a tener 4 discos más económicos y en caso de sustitución de tener que cambiar un disco, no es lo mismo cambiar un disco de 12 teras que cambiar un disco de 4, el coste. Aquí empezamos a ver las ventajas un poco de poder jugar al tener más bahías, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo por ejemplo, por la diferencia de 35 euros, no me lo planteo. Me voy a un 4 bahías con 4 discos y la verdad que tiro para adelante. Y aquí voy a hacer un corte porque voy a buscar un documento que os quiero enseñar de cuando yo compré mi 918. Bueno, mirad, ya he preparado un poco el documento, quitándole todos los datos sensibles. Y os digo que cuando yo compré mi 918 con 4 discos de 4 teras, ¿vale? Me encuentro con que esto es del 20 de diciembre de 2020 y tenía un precio de 1148. 4 años después, o 3 años y pico después, deciros que solamente ha bajado 60 euros estos costes. Entonces, bueno, deciros que la tecnología no está abaratándose precisamente, ¿vale? Los márgenes de los fabricantes han bajado muy poco, incluso han subido. Entonces, pues bueno, es algo bueno, oye, que nos encontramos y tal, pero que la inversión inicial, como ya digo, es complicada, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿por dónde quería seguir yo un poco? Pues mirad, aquí, por ejemplo, deciros que si hacemos una compra, lo que suele hacer la gente, ¿vale? La gente que suele hacer, ¿vale? Pues me voy a comprar un NAS con discos vamos a ver algo más, digamos, similar, ¿no? A la idea inicial, ¿no? Me voy a comprar un 2 Bahía que en lugar de tener 12 teras, pues bueno, me voy a comprar uno con discos de 6 teras, ¿vale? Por ejemplo, esta opción que estamos viendo aquí, pero con discos de 6 teras. Deciros que esta opción con discos de 6 teras sale 755,70, ¿vale? Y ahora dices tú, ay, concho, que me he equivocado, me he quedado cortísimo, ¿vale? Con 6 teras no voy a ningún lado. Voy a subirle los discos a 16 teras, ¿vale? Porque me he quedado corto y no quiero volver a quedarme corto, ¿vale? Entonces tú tienes que hacer esos 755 euros y luego coger y comprarte los discos aparte, ¿vale? Los discos los puedes buscar por ahí en cualquier lado. Yo lo estoy haciendo de manera oficial para no quebrarme la cabeza ni ver ofertas puntuales ni leches, ¿vale? Estos discos, pues fijaos, ¿no? Un disco de 16 teras de Synology encima para que no nos dé problemas. La diferencia entre uno y otro de ultramarca va a ser 20 euros, 30 euros arriba o abajo, ¿vale? Con lo cual no me voy a complicar la vida. Pero aquí tenéis el precio, casi 400 euros, 390, lo que serían 780 euros en disco, ¿no? Entonces tú haces esa versión inicial de 755, perdóname que lo estoy mirando aquí en el guión, con tanto número, y luego te equivocas y tienes que meterlo otros 800 euros, ¿vale? Y ya tú dices, 1.500 y pico de euros, ¿vale? Entonces, 1.555,70 exactamente, ¿vale? Fijaos que si nosotros cogemos esta opción que teníamos antes,
¿vale? Eh, de 4 bahías y 3 discos, y nosotros le sumamos un cuarto disco a este precio, el montante para tener la misma capacidad, hablamos de 1.336 euros, contra 1.550 en un 2 bahías, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una diferencia brutal. Y es que aquí ya me ahorro 220 euros. Con 220 euros me puedo permitir el lujo de comprarme todos los dispositivos que haya por detrás en las casas para que no haya problemas. Con lo cual, al final, esto lo que hace simplemente es justificar todo este tema que siempre os digo, ¿vale? Entonces, al final, yo justifico el tema de que para mí es una opción muy válida. Por ejemplo, sería: empiezo con este NAS de 4 bahías y le lleno estas 2 bahías, pues no sé, con un disco, con 2 discos de 4 teras o 2 discos de 6 teras, ¿vale? No tenéis que hacer más, no tenéis que hacer más, ¿vale? Y estaríamos por debajo de los 1.000 euros. Y según vayáis llenando, compráis más discos de 6 teras. En el caso de que, oye, que pues, me sobra la pasta oye, pues le pongo discos de 12 teras. El problema que yo le veo a los discos de 12 teras es que en un fallo de disco el coste de reposición es muy alto, ¿vale? Entonces, personalmente soy más de la idea de tener menor capacidad y cuidar un poco más las descargas. Yo ya os digo, es que no veo sentido. O sea, es decir, yo Minas, por ejemplo, que lo tengo por aquí detrás, si yo me vengo aquí al administrador de almacenamiento, ya os digo, yo soy un caso muy atípico porque yo es que no acumulo multimedia, ¿no? Entonces yo me vengo aquí y aquí mi almacenamiento me dice que yo tengo aquí 2 volúmenes. Esto es un disco pequeño que tengo de 500 gigas con el que juego con una máquina virtual, ¿vale? Pero es que yo tengo ocupado 2,4 teras y de los 2,4 teras os puedo decir que mucha información es personal más que multimedia, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero sí es verdad bueno, lo que sí os decía es eso. ¿Es caro inicialmente un NAS de 4 bahías con 2 discos? Sí, es caro. ¿A la larga es más barato? A la larga es más barato. No es por nada, sino porque vais a empezar por un disco, un NAS de 2 bahías. A los 6 meses os vais a dar cuenta de que os habéis equivocado, ¿vale? Porque es la norma general en el grupo. Me compro una de 2 bahías. Oh, madre mía, a los 6 meses está el NAS en Wallapop y la verdad que estoy buscando un 4 bahías o más, ¿no? Entonces, pues bueno, deciros que es eso, que para mí la mejor opción puede ser 4 bahías con 2 discos. Y a partir de ahí, oye, cuando vaya pudiendo, vaya aumentando mi necesidad de almacenamiento, pues voy aumentando. Entonces, pues bueno, esta es, digamos, la opinión que quería daros sobre los NAS y sobre todo si es de Synology. Es decir, es que hay más opciones, pero al final no hay nada completo. Podemos buscar soluciones por hardware, ¿vale? Y hacernos un pedazo de pepino enorme, que nos transcodifique 17 hilos de 4K y ni se despeine. Pero luego el software nos da más de un quebradero de cabeza. Podemos hacer que, bueno, que compramos otra marca que viene más enfocada al multimedia, como es Asustor, por ejemplo, porque tiene más ventajas sobre Plex. Y luego, pues deciros que aunque funcionan muy bien, y si es solo para Plex, yo lo recomendaría a Asustor antes que Synology. El tema de, bueno, pues tiene sus problemillas que ya van solucionando, pero bueno, pero te encuentras con que el NAS en sí, un inductor de 2 bahías, es algo más caro que un DS-224. Ofrece mucho más, ¿eh? ¿Vale? Ofrece mucho más, no es tan fácil la comparativa. Pero bueno, si es solamente para Plex, Asustor, ya os digo, trae el códec de QuickSync, como vimos en la comparativa del 224 con el Lockstore, que hace que el procesador transcodifique de manera nativa. Entonces, oye, cuidadito que esto al final puede interesar, ¿no? Y nada. Pero bueno, la idea era hacerlo con lo que conocemos, con lo que pertenecemos al grupo de Synology, con las ideas que nos van llegando por ahí y con las cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí es eso. Mi opción, lo que ya he repetido por hasta la CCA. Nunca compré un 2 bahías, ¿vale? Porque os va a gustar este tema, sobre todo si seguís a blogs especializados o gente que cacharrea y vayáis a un 4. Y de esas 4 bahías llenéis esos 2 discos de inicio y a partir de ahí ya empezaréis, ¿vale? Ya seguiréis. Entonces, pues nada.
Nos veremos la semana que viene. Volveremos con Proxmox. El vídeo de Proxmox ha gustado mucho y la verdad que se nota mucho las reproducciones, con lo cual volveré a Proxmox bueno, la idea es hacer un vídeo ya orientativo un poco a funcionamiento de copia de seguridad y de historias, ¿vale? Así que nada, venga, nos vemos esa semana que viene y hasta aquí. Hasta luego.